Antes de que existiera el tiempo, antes de que los cielos y la tierra tomaran forma, hubo un instante de absoluto silencio, un vacío profundo, oscuro, sin forma ni sonido. El Génesis, la génesis de todo, nos habla del origen de la vida, del nacimiento del mundo y de los hombres y mujeres que caminaron primero sobre la tierra. Es un relato de creación y propósito, de luz y oscuridad, de tierra, mares y cielos, de vida que surge y se multiplica. Aquí se encuentran las raíces de nuestra existencia, el origen de la humanidad, el principio de la historia que ha llegado hasta nosotros. El Génesis nos enseña la relación entre el Creador y su creación, nos muestra la belleza de un mundo diseñado con intención y nos invita a contemplar el poder de la palabra divina. A través de sus páginas, vemos la formación de la tierra y el cielo, la vida en sus múltiples formas y la creación del hombre y la mujer a imagen de Dios. Este libro no solo narra hechos antiguos, es un poema épico, un canto de maravilla, una guía de obediencia, fe y esperanza. Ahora, nos adentraremos en los primeros versos de esta historia, donde la luz surge del vacío y el universo comienza a respirar bajo la voz de Dios. La creación. Génesis 1, versículo 1, hasta capítulo 2, versículo 25. En el principio, antes de que el tiempo contara sus primeros segundos, antes de que el universo respirara su primer aliento, solo existía el vacío profundo, un abismo oscuro e inmóvil, cubriendo la faz de la tierra, y sobre él, el Espíritu de Dios se movía, como un soplo invisible cargado de poder y promesa. Entonces, la voz de Dios resonó en el silencio absoluto, rompiendo la nada con fuerza y solemnidad. Sea la luz. Y la luz surgió, intensa, pura, imparable, como un torrente que atravesaba la oscuridad, desprendiendo un fulgor dorado que iluminaba cada rincón del abismo, cada sombra que osaba permanecer. Dios vio que la luz era buena y separó la claridad de la oscuridad, denominando al claro día y a la sombra noche. El primer amanecer brotó sobre la tierra informe, y el tiempo comenzó a contar sus pasos. El latido del universo se sintió en cada rincón, en cada pliegue de un mundo que recién empezaba a existir. Luego, Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas, que separe aguas de aguas. Y así se formó el cielo, un techo inmenso, brillante y silencioso, dividiendo los océanos que aún no tenían forma. El firmamento flotaba, majestuoso y sereno, y Dios vio que era bueno. Las aguas bajo el cielo se congregaron en sus lugares, dejando emerger la tierra seca, firme y silenciosa, y Dios llamó a lo seco tierra, y a las aguas, mares. La tierra, aún desnuda y callada, comenzó a vestirse de vida, brotando hierbas verdes, pequeñas pero llenas de fuerza, y árboles de fruto abundante, cada uno según su especie, con hojas que danzaban suavemente bajo el soplo del viento invisible. Dios vio que era bueno. Entonces, las lumbreras surgieron en el firmamento, el sol, brillante y poderoso, para gobernar el día, la luna, serena y plateada, para iluminar la noche, y estrellas infinitas, colgadas como diamantes, marcando los tiempos, las estaciones, los años. Dios vio que era bueno. El mundo respiraba, y las aguas se llenaron de vida, peces grandes y pequeños, deslizándose entre olas nacientes, y criaturas marinas aún desconocidas, navegando en la danza eterna del océano. Las aves llenaron los cielos, con alas extendidas, cruzando corrientes invisibles, cada especie según su diseño, cada canto y graznido. Una sinfonía de creación. Dios los bendijo. Sean fecundos y multiplíquense, llenando mares y cielos con su presencia. La tierra respondió con rugidos y pasos, produciendo bestias salvajes, animales domésticos y reptiles, cada uno según su especie, caminando, saltando, reptando y corriendo, llenando el mundo con movimiento y vida. Y Dios vio que era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, para que domine sobre toda criatura viviente, sobre peces, aves, bestias, y sobre toda la tierra. De la tierra formó al hombre, Adán. Y sopló en él aliento de vida, transformándolo en alma viviente. El hombre abrió los ojos y respiró,
conciencia y fuerza recorriendo sus venas, mirando un mundo lleno de maravilla y orden. Dios plantó un jardín en Edén, ríos de aguas claras y cristalinas, fluyendo suavemente, árboles de frutos que brillaban bajo la luz del sol, y toda criatura viviendo en armonía, bajo el manto de la perfección divina. Adán caminaba por el jardín, maravillado por la exuberancia de la vida, tocando hojas, sintiendo el viento, observando animales y escuchando el murmullo de los ríos. Pero Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y de su costilla formó a la mujer, Eva, hermosa y perfecta, compañera y complemento. Juntos caminaron por el Edén, rodeados de belleza, armonía y vida, llamados a vivir en obediencia y gratitud. Dios les otorgó dominio sobre toda criatura, les dio libertad para disfrutar del jardín, y les enseñó a cuidar la tierra, a respetar la vida y a reconocer la voz divina en todo lo creado. El séptimo día, Dios descansó de toda su obra, bendijo y santificó ese día, dejando un testimonio eterno de descanso y plenitud, un ritmo sagrado que el hombre seguiría a lo largo de la historia. El mundo estaba completo, perfecto en cada detalle, cada hoja, cada río, cada criatura, cada rayo de luz y cada sombra, formaban parte de un plan majestuoso, una sinfonía de existencia y propósito. La tierra, los cielos, el sol, la luna y las estrellas, los mares, las aves, los peces y las bestias. El hombre y la mujer, Adán y Eva, todo respiraba bajo el aliento creador de Dios. El Edén se convirtió en un santuario, un lugar donde la belleza y la obediencia coexistían, donde la armonía de la creación se reflejaba en cada gesto, en cada aroma, en cada sonido, en el latido constante de la vida. Dios contempló su obra y vio que todo era muy bueno, perfecto, eterno, digno de admiración y reverencia. La creación no era solo materia, sino un poema vivo, una narrativa épica que contaba la gloria y el poder de Dios, una historia que trascendería generaciones, un testimonio eterno de la grandeza del Creador. El aire estaba impregnado de su presencia, los ríos reflejaban su luz, las montañas se alzaban como coronas majestuosas, y los animales, libres y plenos, cantaban sin saberlo la obra de quien los había formado. Adán y Eva caminaban entre los árboles, sus manos rozando hojas suaves, sus ojos sorprendidos por la diversidad infinita, sus corazones llenos de un asombro que nunca desaparecería. Cada fruta, cada flor, cada semilla, cada sonido del bosque y del río, eran manifestaciones de la intención divina, del cuidado minucioso de un creador que veía el valor en cada detalle. Y así, la historia de la creación se desplegó, un acto tras otro, un momento épico tras otro, cada día un capítulo de un poema que no conocería fin. El primer amanecer, el primer cielo azul, el primer río corriendo, la primera criatura moviéndose, la primera palabra de Dios resonando sobre el universo. Todo estaba vivo, todo estaba en su lugar, y todo cantaba la gloria del Creador. El Edén, con sus ríos y jardines, sus árboles frondosos y frutos abundantes, se convirtió en símbolo de lo que la vida podría ser: armoniosa, plena, hermosa, sagrada. Y así concluyó el primer acto de la historia, la creación del cielo y la tierra, la vida en todas sus formas, y la aparición del hombre y la mujer, llamados a cuidar y habitar un mundo lleno de maravilla. El relato de la creación nos deja una lección eterna. La vida es un regalo, el mundo un lugar sagrado, y nuestra existencia un reflejo de un poder que trasciende todo entendimiento. La luz brilla sobre nosotros, los ríos fluyen con música eterna, el viento susurra secretos antiguos, y cada criatura, cada hoja, cada piedra, nos recuerda que todo comenzó con una palabra: sea la luz.
La caída del hombre. Génesis 3, versículos 1 al 24. En el corazón del Edén, donde los ríos cantaban y las flores se mecían con el viento, donde la luz dorada acariciaba cada hoja y cada criatura vivía en armonía, una presencia se movía silenciosa, oculta entre las sombras de la perfección, la serpiente, astuta y sigilosa, portadora de engaño y tentación. Ella habló con voz suave, como un susurro que serpenteaba entre los árboles. ¿De veras dijo Dios que no comerías de todo árbol del jardín? Eva escuchó, su mente y corazón inundados por curiosidad. Sus ojos recorrieron la rama del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sus frutos brillaban con una promesa silenciosa, atrayendo el deseo de conocer más de lo que estaba permitido. La serpiente, con palabras seductoras, tejió un velo de duda. No morirás. Dios sabe que el día que comas, serás como Él, conociendo el bien y el mal. El corazón de Eva latió con fuerza, una mezcla de miedo y deseo, la mente atrapada entre la obediencia y la promesa de sabiduría. Y finalmente, extendió su mano, tocó el fruto prohibido y lo llevó a sus labios, mordiendo el conocimiento prohibido. El sabor llenó sus sentidos, y con él, la conciencia del bien y del mal, la claridad de que la perfección que la rodeaba no podía ocultar la verdad del pecado. Eva vio la tierra de otra manera. Los colores eran más vivos, los sonidos más agudos. El mundo ya no parecía solo belleza, sino un lugar de decisiones, de responsabilidad, de consecuencias. Llamó a Adán, su compañero, y compartió con él el fruto que traía la promesa y la condena. Adán tomó la fruta, y al morder, sus ojos se abrieron a la conciencia del pecado, y ambos supieron que habían desobedecido la voz de Dios. El Edén, antes lleno de armonía y vida, se silenció un instante, como si la tierra misma contuviera el aliento, esperando la respuesta del Creador. Y Dios caminó en el jardín, con paso solemne y mirada profunda, buscando a Adán y Eva entre los árboles. ¿Dónde estás? La voz divina no solo interrogaba, sino que también revelaba la tristeza de un creador herido, porque la obediencia rota dejaba una cicatriz en la perfección de la creación. Adán respondió, temeroso, escuché tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Dios preguntó entonces, ¿quién te ha enseñado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te prohibí comer? Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente, y la serpiente, astuta y maligna, se mantuvo sin remordimiento, recordando que la tentación, una vez sembrada, siempre deja su marca. Y así se pronunciaron las consecuencias. A la serpiente, dijo Dios, maldita serás entre todos los animales, sobre tu vientre andarás, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. A Eva le dijo, aumentaré tus dolores en el parto, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será hacia tu marido, pero él te dominará. A Adán le dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá, y con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que regreses a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios hizo túnicas de piel para cubrirlos, y los vistió con su misericordia entre la justicia y la consecuencia. Luego, los expulsó del Edén, poniendo querubines y una espada de fuego que se movía para guardar el camino del árbol de la vida, para que no extendieran su mano, y tomaran también la eternidad en su pecado. El Edén quedó silencioso, los ríos corrieron igual, pero su música ya no era la misma. El viento soplaba con una melancolía que no había conocido, y los animales miraban a Adán y Eva, con ojos que reflejaban un mundo cambiado. El hombre y la mujer caminaron fuera del jardín, cargando el peso del conocimiento prohibido, el peso del pecado, y la responsabilidad de un mundo ahora imperfecto. Sin embargo, Dios no los abandonó por completo, porque incluso en la caída, su misericordia comenzó a gestarse, preparando un camino que, aunque lejano, traería redención. El hombre plantó sus primeras semillas, cultivó la tierra con esfuerzo y lágrimas. Y Eva dio a luz a sus hijos, el primero llamado Caín, el segundo Abel, cada uno heredero de la lucha, cada uno símbolo de la esperanza y la fragilidad humana. Caín, el primogénito,
ofreció frutos de la tierra al Señor, y Abel, su hermano, ofreció lo mejor de su rebaño. Dios miró con favor a Abel y a su ofrenda, pero Caín, cuya ofrenda no fue aceptada, sintió cómo la ira y la envidia crecían en su corazón, y el primer asesinato se gestó en la historia del hombre. Caín llamó a Abel al campo, y allí, bajo el cielo que había sido creado con luz y belleza, cometió el primer acto de violencia, y la sangre de Abel clamó desde la tierra, como un lamento que resonaría por generaciones. Dios confrontó a Caín, pero la semilla del pecado ya estaba sembrada en la humanidad, y la historia del hombre se marcó con la mezcla de amor y traición, de obediencia y desobediencia, de esperanza y caída. El relato de la caída del hombre es épico no solo por el pecado, sino por la revelación de la libertad y la responsabilidad, por el peso de las decisiones que cada ser humano llevará, y por la promesa de redención que, aunque distante, nunca desaparece. El Edén quedó atrás, pero la historia apenas comenzaba, porque cada acción de Adán y Eva, cada lágrima y cada esfuerzo, cada risa y cada dolor, sería parte de la narrativa humana, una narrativa que resonaría a lo largo de los siglos, recordando siempre la gloria perdida y la misericordia que aún se mantiene. El hombre y la mujer caminaron hacia el mundo exterior, cosechando, trabajando, llorando y aprendiendo, cada paso marcado por el recuerdo del jardín perdido, cada respiración, un recordatorio de la responsabilidad de vivir en un mundo imperfecto. Dios, en su sabiduría, ya había vislumbrado el plan, un plan que atravesaría generaciones, un plan que llevaría eventualmente a la restauración, pero que comenzaba con la conciencia del hombre, su capacidad de elegir, de amar, de pecar y de arrepentirse, y así, la caída del hombre se convirtió en el primer capítulo de la historia humana, un poema de advertencia y enseñanza, un relato que combina la belleza y el terror, la luz y la sombra, la esperanza y la tragedia. Cada fruto prohibido, cada lágrima derramada, cada acto de amor y de violencia, nos recuerda que la vida es sagrada, pero también frágil, y que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. El diluvio y Noé, Génesis 6, versículo 1, hasta capítulo 9, versículo 29. En los días antiguos, cuando la tierra aún respiraba la pureza de la creación, la maldad del hombre comenzó a extenderse como sombra sobre el mundo. Los pensamientos de su corazón eran continuamente malos, y la violencia llenaba la tierra, rompiendo la armonía que Dios había instaurado. Dios miró la tierra, y su corazón se entristeció profundamente. El dolor de la corrupción humana alcanzó las alturas celestiales, y decidió que el juicio sería inevitable, una limpieza que restauraría la justicia y la vida. Pero entre la multitud de corazones endurecidos, un hombre halló gracia ante los ojos del Creador, Noé, un hombre justo y perfecto en su generación. Él caminaba con Dios, y su vida era un faro de obediencia en medio del caos. Entonces, la voz de Dios se escuchó con firmeza, como un trueno que resonaba sobre los cielos y la tierra. He decidido poner fin a toda carne, pues la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Hazte un arca de madera de gofer. En ella guardarás a tu familia, y a 2 de cada criatura, un macho y su hembra, para que la vida continúe sobre la tierra. Noé escuchó cada palabra, cada instrucción detallada de medidas y materiales, y comprendió que su fe sería puesta a prueba en formas inimaginables. Comenzó a construir el arca, mientras los hombres a su alrededor se burlaban, sin comprender la gravedad de lo que se avecinaba. El martillo golpeaba la madera, los clavos se incrustaban con precisión, y el arca tomaba forma, un refugio de salvación en medio de la inminente destrucción. Dios dijo: trae contigo toda clase de animales, de cada especie un par, y de los animales limpios 7 pares, para preservar la vida sobre la tierra. Noé obedeció, y la tierra comenzó a llenarse de movimientos inusuales. Elefantes, leones, aves, serpientes y todas las criaturas, marchando hacia el arca con un orden que solo la voluntad divina podía dictar. Cuando el arca estuvo completa, y los animales dentro, Dios cerró la puerta con su mano poderosa, y la preparación para el juicio comenzó. Entonces llegaron los cielos, cargados de nubes densas y oscuras, y la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. El diluvio cubrió montañas y valles, arrasando todo lo que la maldad había corrompido. El mundo entero se sumergió en un océano de juicio.
donde la justicia y la misericordia se encontraban en un equilibrio divino. Noé y su familia estaban a salvo en el arca, mientras las aguas cubrían la memoria de un mundo perdido. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y dentro del arca, la vida se mantenía en equilibrio, los animales en sus jaulas, los alimentos distribuidos, y la familia de Noé trabajando para preservar la vida. Finalmente, Dios recordó a Noé y a todos los seres dentro del arca, y el agua comenzó a retroceder. El arca descansó sobre las montañas de Ararat, y la tierra emergió lentamente de las profundidades. Noé abrió la ventana del arca y envió un cuervo que voló de un lado a otro, explorando un mundo renovado. Luego envió una paloma, y al regresar, encontró tierra seca en su pico, una señal de que la vida podía continuar sobre la tierra. Cuando la paloma regresó sin volver, Noé entendió que la tierra estaba lista para ser habitada nuevamente. Él salió del arca, junto con su esposa, sus hijos y sus nueras, y los animales marcharon hacia la libertad que Dios les otorgaba. Noé construyó un altar al Señor, y ofreció sacrificios de gratitud y adoración, y la fragancia subió al cielo como un testimonio de fe y obediencia. Dios dijo: «No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, ni destruiré todo ser viviente, porque la inclinación del corazón del hombre sigue siendo mala desde su juventud. He aquí que pongo mi arco en las nubes, y será la señal del pacto entre mí y la tierra». Así, el arco iris apareció, colores brillantes sobre el cielo renovado, una promesa de que la misericordia de Dios siempre coexistiría con la justicia. La historia de Noé y el diluvio es un relato épico de juicio y salvación, de obediencia frente a la incredulidad y de esperanza en medio de la catástrofe. El diluvio no solo limpió la tierra, sino que también enseñó a la humanidad la importancia de la fe y la rectitud, y que incluso cuando el mundo parece perdido, la obediencia y la confianza en Dios pueden traer redención. Los descendientes de Noé poblaron la tierra, y la vida continuó, pero la memoria del diluvio permaneció, como advertencia y enseñanza para las generaciones futuras, recordando que la justicia y la misericordia divina nunca fallan. El relato del diluvio es un poema de poder y misericordia, un canto épico que resuena en los corazones humanos, invitando a la reflexión, la obediencia y la esperanza, incluso frente a la adversidad más absoluta. La Torre de Babel y la dispersión de los pueblos. Génesis 11, versículos del 1 al 9. En aquellos días, toda la tierra hablaba un solo idioma, y las palabras fluían como ríos de armonía entre los hombres. Los pensamientos eran compartidos, los sueños eran comunes, y la humanidad se encontraba unida como nunca antes. Se asentaron en la llanura de Sinar, y allí, en la extensión de la tierra fértil, sus corazones se llenaron de orgullo y ambición. «Construyamos una ciudad», dijeron, «y una torre que llegue hasta los cielos, para hacernos un nombre y no ser dispersados sobre la faz de toda la tierra». El trabajo comenzó, y la llanura se llenó de piedras, ladrillos y mortero, mezclados con el calor de la ambición humana. Los hombres erigían columnas que tocaban el cielo, y cada ladrillo era un testamento de su orgullo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres edificaban. Su mirada atravesó la arrogancia de sus corazones, y comprendió que la unidad de la humanidad no era fruto de humildad, sino de un orgullo que desafiaba la voluntad divina. Dios dijo: «Ahora, ninguna cosa será imposible para ellos, pues tienen un solo idioma y un único propósito. Si no intervengo, nada los detendrá, y su ambición crecerá hasta desbordar la tierra». Entonces, el Señor confundió su lenguaje, y de repente, palabras que antes fluían con claridad, se convirtieron en sonidos incomprensibles, como ecos dispersos en un abismo de silencio. Los constructores se miraron unos a otros, y sus palabras se perdieron entre ellos, como hojas arrastradas por un viento invisible. Lo que antes era cooperación, ahora era confusión. Los planos de la torre se rompieron, los ladrillos quedaron a medio colocar, y la ambición humana se desmoronó ante la imposibilidad de entenderse. El caos del lenguaje los dispersó, y la humanidad comenzó a esparcirse sobre la faz de la tierra. Cada grupo llevó consigo su idioma, sus costumbres y sus sueños, y la diversidad nació de la confusión como un mosaico de culturas destinado a poblar cada rincón del mundo. La torre quedó incompleta,
un monumento a la arrogancia que desafió el orden divino. La llanura de Sinar se convirtió en un lugar de recuerdo, donde la historia de la ambición humana y la intervención divina se entrelazaron, recordando a todas las generaciones que la unidad sin humildad conduce a la dispersión. La dispersión no fue solo geográfica, sino también cultural y espiritual. El idioma dividió los corazones, pero también sembró la semilla de la creatividad y la diversidad, mostrando que incluso en la confusión y el fracaso, Dios puede abrir caminos inesperados. Y así, la humanidad continuó su camino, cada pueblo en su territorio, cada idioma como un puente hacia nuevas formas de entender y habitar el mundo. Lo que comenzó como un acto de orgullo, se transformó en una lección eterna. La soberbia humana tiene límites, y la intervención divina guía el rumbo de la historia. La Torre de Babel permanece en la memoria, no como un logro de la humanidad, sino como un recordatorio poético y cinematográfico de la fragilidad del orgullo y de la soberanía de Dios sobre los destinos humanos. Incluso hoy, la historia resuena con ecos de advertencia. La unidad sin humildad puede desmoronarse, la comunicación sin respeto puede confundirse, y la ambición sin guía puede convertirse en ruina. Pero también hay esperanza en la dispersión. Cada lengua, cada cultura, cada pueblo es un reflejo de la obra divina, una expresión de creatividad que surge del caos y la diversidad. La confusión de Babel se convierte, entonces, en la cuna de la humanidad plural, mostrando que incluso los errores humanos pueden transformarse en belleza y riqueza cultural. Este relato épico de la Torre de Babel nos enseña que la grandeza humana no se mide solo por lo que podemos construir, sino por cómo nuestra humildad y respeto hacia lo divino moldean nuestro destino y nuestra historia. Cada ladrillo abandonado, cada palabra incomprensible, cada pueblo disperso, es un testamento del poder de Dios y de la necesidad de caminar con sabiduría y humildad. El mundo se expandió, lleno de nuevas voces, y la diversidad se convirtió en la esencia de la vida humana. La lección de Babel es eterna, grabada en la memoria de los pueblos y narrada en el viento, en la tierra y en el corazón de cada generación. La historia de Babel es, entonces, un poema de advertencia y esperanza, un relato cinematográfico que combina la grandeza y la fragilidad humana, la soberbia y la humildad, la dispersión y la diversidad, recordando que la mano de Dios siempre guía la historia, aunque los hombres no comprendan completamente su designio. Abraham y la promesa de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 11. En un tiempo antiguo, cuando la tierra aún estaba poblada de pueblos y culturas diversas, Dios llamó a un hombre llamado Abram, más tarde conocido como Abraham. Su vida estaba destinada a cambiar el curso de la historia, y su obediencia marcaría el inicio de un pacto eterno. Dios habló: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Haré que tu nombre sea grande, y serás bendición para todos los pueblos de la tierra». Abraham escuchó, y aunque no conocía el camino, ni entendía el destino, respondió con fe y obediencia. Tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, y partió, dejando atrás su hogar, su seguridad y lo conocido. El viaje no fue fácil. Atravesaron desiertos, ríos y montañas, enfrentando hambre, sequía y desafíos inesperados. Pero Abraham caminaba con un propósito divino, y cada paso era guiado por la voz de Dios. En la tierra de Canaán, Dios se le apareció y prometió: «A tu descendencia daré esta tierra». Abraham construyó altares, y en cada sacrificio y oración, su fe se fortalecía, y la promesa de Dios se convertía en luz en medio de la incertidumbre. Pero la tierra estaba poblada de reyes y ciudades poderosas. Hambrunas y conflictos pusieron a prueba la paciencia de Abraham, y en Egipto, la fe se enfrentó a la tentación y al miedo. Él dijo que Sarai era su hermana para protegerse, y Dios, en su misericordia, intervino para preservar la promesa y la vida de Sarai. El viaje continuó, y Abraham y Lot se separaron para evitar conflictos, cada uno tomando caminos distintos. Y Abraham permaneció firme en la tierra que Dios le había señalado. Dios reafirmó su pacto con Abraham: «Levántate, mira las estrellas, y cuenta si puedes. Así será tu descendencia». Abraham creyó, y su fe fue contada como justicia. Pero el tiempo pasaba,
y Abraham y Sarai no tenían hijos. La espera parecía eterna, y en la humanidad de Abraham surgió la duda. Sarai sugirió que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sierva, y nació Ismael. Dios, sin embargo, recordó su promesa: tu esposa, Sarai, te dará un hijo, y con él estableceré mi pacto. Años más tarde, cuando Abraham tenía 99 años, Dios reafirmó su promesa, cambiando su nombre de Abram a Abraham, que significa padre de multitudes, y Sarai se convirtió en Sara, significando princesa. La promesa se cumplió. Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, el heredero del pacto eterno. Pero la fe de Abraham aún sería puesta a prueba. Dios le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, y ofrécelo en holocausto en la tierra que te mostraré. El corazón de Abraham se llenó de dolor, pero su obediencia no vaciló. Caminó hacia el lugar señalado, con Isaac a su lado, y cada paso resonaba con la tensión de la fe y la devoción absoluta. Cuando Abraham levantó el cuchillo, un ángel del Señor lo detuvo. No extiendas tu mano contra el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó sus ojos y vio un carnero atrapado en los matorrales, y ofreció el sacrificio en lugar de su hijo. Ese acto de fe y obediencia se convirtió en un símbolo eterno, una lección de confianza absoluta en la voluntad de Dios. Dios renovó su pacto con Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes poseerán esta tierra, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Sí, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. La vida de Abraham continuó entre desafíos, triunfos y actos de fe. Negoció por la justicia de Sodoma y Gomorra, mostrando su compasión y su intercesión ante Dios. Y aunque la muerte llegó eventualmente a su esposa Sara, Abraham compró la cueva de Macpela, asegurando un lugar de reposo y herencia para su familia. El relato de Abraham es un poema épico de fe, obediencia y promesa. Cada decisión, cada sacrificio y cada oración resonaban con la fuerza de la voluntad divina. Abraham no solo caminó con Dios, sino que dejó un legado eterno, una historia que trasciende generaciones y culturas. Su vida nos enseña que la fe no es un camino fácil, que las pruebas son inevitables, pero que la obediencia y la confianza en la promesa divina pueden transformar la incertidumbre en historia y el miedo en un pacto eterno. El viaje de Abraham nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre los momentos en que debemos elegir la fe sobre el miedo, la obediencia sobre la duda y la confianza en lo invisible sobre la seguridad de lo conocido. Así, Abraham se convirtió en el padre de multitudes, no solo por sus descendientes físicos, sino por la influencia eterna de su vida de fe. Cada estrella en el cielo, cada grano de arena en la playa, recordaba la promesa de Dios y la fidelidad de un hombre que caminó con él. El relato de Abraham es un canto épico y cinematográfico, una historia de esperanza, sacrificio y pacto divino. Su legado sigue vivo, inspirando a generaciones a caminar con fe y recordando que la obediencia a la voluntad divina puede cambiar el destino del mundo. Dale like si sientes la fuerza de estas historias. Comenta tu momento favorito y cómo te inspira, y suscríbete para seguir explorando juntos los relatos más épicos y poderosos de la Biblia. Que la luz de estas historias guíe tu camino, que la fe te fortalezca en cada desafío y que cada promesa divina que descubras te llene de esperanza y propósito. Porque aquí, en este canal, las historias no solo se cuentan, se viven, se sienten y se transforman en inspiración.